Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Kersetti, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta ocasión les voy a dar la clase de enfermedad de Parkinson y su tratamiento. En cuanto al contenido de la clase, vamos a tener en un primer momento un repaso de la fisiología de las vías dopaminérgicas y también de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Luego vamos a adentrarnos en lo que es la farmacología en sí, es la farmacoterapéutica de la enfermedad de Parkinson y en cada contenido farmacológico que veamos vamos a ver los beneficios y las desventajas de cada uno de los tratamientos disponibles y los efectos adversos de todos los grupos farmacológicos. Vamos a tener que la fenilalanina y la tirosina son los precursores de la síntesis de dopamina, que en su mayor parte la fenilalanina de la dieta se transforma en tirosina mediante la hidroxilasa de fenilalanina justamente. La tirosina cruza fácilmente barrera hematoencefálica y se convierte en levodopa mediante la tirosina hidroxilasa, que es en sí el paso limitante del ritmo de la síntesis de lo que es la dopamina. Sepan que la tirosina hidroxilasa, al igual que se veía en la clase de adrenérgico en fármaco 1, es un constituyente específico de las neuronas catecolaminérgicas, ¿sí? Y que es el limitante de la síntesis de noradrenalina en tejidos periféricos y de dopamina y noradrenalina a nivel central. Y que justamente lo que determina que sea limitante es que si yo llego a bloquear la tirosina hidroxilasa, se van a reducir todos los niveles endógenos de los transmisores, ¿sí? Cosa que no ocurre con el resto de las enzimas de la vía. Al ser un paso limitante, también tiene varias interacciones, tanto a nivel de inhibidores como estimuladores. Los inhibidores son aminoácidos análogos, ¿sí? Como la alfa-metiltirosina, que tiene un uso para el feocromocitoma, y los derivados del catecol que producen inhibición alostérica por producto final. Y los estimuladores de la vía, ¿sí? Que puede ser por una disminución de las catecolaminas, ¿sí? Una estimulación adrenérgica o una inducción de las enzimas, ¿sí? Síntesis de nueva enzima o su fosforilación. Ahora, importante, una vez generada la levodopa es convertida rápidamente en dopamina, ¿sí? Por la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos o la LAAD, que por ahí la veamos en el resto de la clase como LAAD. Esta enzima también es la misma que genera serotonina a partir del 5-hidroxitriptofano y que a diferencia de la dopamina, la levodopa sí cruza fácilmente barrera hematoencefálica y la dopamina no. Entonces, la utilidad de esta enzima nos va a explicar justamente la utilidad terapéutica en la enfermedad de Parkinson. Una vez sintetizada la dopamina, se metaboliza. Y las dos enzimas principales encargadas de esta tarea es la MAO y la COMT. La MAO, la monoaminoxidasa, es la encargada de metabolizar la dopamina a DOPAC. El DOPAC es el ácido dihidroxifenilacético. El DOPAC, luego de sintetizado, es también metabolizado por la COMT para formar ácido homovanílico. Adicionalmente, también la dopamina puede transformarse en 3-metoxitiramina por la COMT, pero que es un metabolito menos relevante. Lo importante a saber es que el ácido homovanílico es el principal metabolito de la dopamina y que el DOPAC, el ácido homovanílico y la dopamina se excretan en orina donde se pueden medir fácilmente y justamente por esta razón pueden tener relevancia clínica. Vamos a hablar ahora de los receptores dopaminérgicos. Hay 5 receptores distintos para la dopamina, que están organizados en dos subfamilias. Tenemos la subfamilia de receptores D1, ¿sí? Que consiste en los receptores D1 y D5, y los subtipos 2, 3 y 4, que corresponden a la subfamilia de receptores D2. Los receptores de la subfamilia D1 se unen a proteína GS para justamente activar la denilatociclasa y aumentar los niveles de AMP cíclico. Van a ser receptores estimuladores. En cambio, los receptores D2 van a estar acoplados a proteína G inhibitoria, que lo que hacen es inhibir a la denilatociclasa y disminuir la producción de AMP cíclico. También, además, la activación de proteína G inhibitoria va a modular directamente la actividad de ciertos canales de potasio
y de calcio, hiperpolarizando la célula. Ahora vamos a hablar un poco de dónde predominan principalmente estos receptores, porque no solamente están a nivel del sistema nervioso central. Los receptores D1 predominan principalmente en el cuerpo estriado, en el núcleo accumbens y en el tubérculo olfatorio, siendo su concentración menor en corteza frontal, hipocampo y cerebelo. Los receptores D2 también predominan en cuerpo estriado, en lóbulo anterior de la hipófisis, en la retina y en el área límbica. Los receptores D3 en el núcleo accumbens, ¿sí? Y en la pars compacta de la sustancia nigra. Y por último, los D5 tienen mayor expresión en las áreas hipocampales. Sé que esta clase es más que nada del sistema nervioso central, pero tengan en cuenta que a nivel periférico tenemos receptores dopaminérgicos y también vamos a tener acciones de la dopamina a nivel periférico, como por ejemplo en corazón y en vasos. Sabemos, como lo vimos en el primer parcial, que bajas concentraciones, la dopamina estimula principalmente los receptores vasculares de D1, causando vasodilatación y reduciendo el gasto cardíaco. Y el resultado neto hace una disminución de la presión arterial y un aumento de la contractilidad cardíaca. Y que a medida que aumenta sus concentraciones, va a activar a los receptores beta adrenérgicos y aún más concentraciones va a activar a los receptores alfa adrenérgicos, principalmente en la vasculatura, causando una vasoconstricción. Por lo tanto, sabemos que altas concentraciones de dopamina aumentan la presión arterial. Ahora, en riñón, sabemos que la dopamina es el transmisor parácrino y autócrino del riñón y que se une a los receptores de la subfamilia D1 y D2 y va a servir principalmente para aumentar la natriuresis, aunque también pueden incrementar levemente el flujo sanguíneo renal y el filtrado. Ahora, vamos a nivel del sistema nervioso central. En la hipófisis, por ejemplo, la dopamina es el principal regulador de la secreción de prolactina, ¿sí? En la glándula hipofisaria. Y que justamente lo que va a hacer es que la dopamina liberada desde el hipotálamo hacia la hipófisis va a actuar sobre receptores lactótropos D2 para disminuir la secreción de prolactina. Y por último, tengan en cuenta que a nivel de la liberación de catecolaminas, ambos receptores D1 y D2 van a modular la secreción de noradrenalina y adrenalina. Ya que tenemos la clase de antipsicóticos vista, vamos a repasar las principales proyecciones dopaminérgicas en el cerebro, que dependiendo de la bibliografía que tengan, la vamos a dividir en 3/4 grupos. ¿Por qué digo 3/4? Porque la vía mesocortical y la vía mesolímbica en algunas bibliografías aparecen como vía mesocorticolímbica, como una. Justamente hablando de esta vía, la mesocorticolímbica, tenemos que se origina del área tegmental ventral, es la que se encuentra en marrón. La vía nigroestriatal, ¿sí? Que se origina en la porción compacta de la sustancia nigra, y la vía túbero-infundibular, que se origina en el hipotálamo. Ahora, sepan en cuenta que los procesos fisiológicos que están bajo el control dopaminérgico incluyen tanto la recompensa, la emoción, la cognición, la memoria y lo que atañe a esta clase, que es la actividad motriz. Y que la desregulación de todo este sistema dopaminérgico es vital no solo en Parkinson, que es lo que vamos a ver en esta clase, pero también en un montón de enfermedades como Tourette, depresión bipolar, esquizofrenia, ¿sí? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y están implicadas también en la fisiopatología de la adicción y el abuso de sustancias. Vamos a hablar un poquitito de cada vía, ¿sí? La vía mesocorticolímbica, ¿sí? Va desde el área tegmental ventral y la mesocortical al lóbulo frontal también, y que alteraciones de esta vía van a ser las responsables de la fisiopatología de la esquizofrenia, pero también en la adicción, en la psicosis y en los déficits de aprendizaje. La vía nigroestriada, ¿sí? Como justamente es la reguladora clave del movimiento, las deficiencias de esta vía se van a observar en la enfermedad de Parkinson y que van a causar también los efectos secundarios relacionados con el movimiento de la terapia dopaminérgica. Y por último, pero ya lo señalamos antes, la dopamina liberada en la vía túbero-infundibular va a ser la encargada de regular la secreción de prolactina. Finalmente llegamos a Parkinson. ¿Y cómo vamos a definir Parkinson o parkinsonismo? Como un síndrome clínico que tiene 4 características fundamentales, que es la bradicinesia, ¿sí? Lentitud y escasez de movimiento, rigidez muscular, temblor en reposo, que
Este temblor en reposo suele disminuir con el movimiento voluntario y el deterioro del equilibrio postural, que en estos pacientes puede conducir a alteraciones tanto de la marcha y también generar caídas en estos pacientes que pueden ser bastante graves. Tengan en cuenta que el sello patológico de la enfermedad de Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia nigra, y que comenzamos a ver los signos clínicos del Parkinson cuando se da una pérdida entre el 70 y el 80% de las neuronas que contienen justamente dopamina. Tengan en cuenta que sin tratamiento el Parkinson progresa entre 5 a 10 años a un estado acinético rígido, en los cuales los pacientes son incapaces de cuidarse por sí mismos, y que en estos pacientes la muerte es a menudo resultado de complicaciones de su inmovilidad. Lo bueno y positivo de esto es que la disponibilidad de un tratamiento farmacológico eficaz alteró radicalmente el pronóstico de la enfermedad en la mayoría de los casos, y que se puede mantener una buena movilidad funcional por muchos años y que aumentó mucho la esperanza de vida en los pacientes tratados adecuadamente. Tengan en cuenta también que, aunque la pérdida de neuronas dopaminérgicas sea la característica clínica más importante y tenemos los síntomas motores, también este trastorno afecta a una amplia gama de otras estructuras cerebrales, que van a incluir el tronco del encéfalo, el hipocampo y la corteza cerebral, que justamente estas tres estructuras van a ser las responsables de las características no motoras de la enfermedad de Parkinson. Es importante que sepan que algunas de estas características no motoras pueden presentarse incluso antes de los síntomas motores característicos, y justamente la anosmia o pérdida del sentido del olfato, trastorno de la conducta y trastorno de sueño pueden, y suelen a veces, aparecer antes de los síntomas motores. También lo que vamos a tener en estos pacientes son trastornos cognitivos, y a medida que avanza la enfermedad podemos ver depresión, ansiedad y hasta demencia. Y por último, que es también una parte importante de esta enfermedad, más que nada por la parte motora y la afectación de todo lo que es la neurotransmisión, podemos llegar a ver disautonomías. Lo principal que suele verse en estos pacientes es el estreñimiento. Vamos a ver ahora la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. En esta primer diapo vamos a hablar de lo fisiológico, ¿sí? De lo que pasa fuera de la enfermedad de Parkinson. Pero antes vamos a recordar un poco de neurofisiología. Sepan que la función de los ganglios basales es refinar el movimiento voluntario. ¿Esto cómo lo hacen? Básicamente reciben impulso de la corteza para el próximo movimiento que procesan y ajustan. Los ganglios transportan estas órdenes hacia el tálamo y el tálamo transmite esa información de regreso a la corteza. Y finalmente esa orden que ya está refinada para realizar el movimiento es enviada a los músculos esqueléticos a nivel de los tractos del sistema motor piramidal para justamente realizar el movimiento. Además tengan en cuenta que los ganglios basales intervienen en otras funciones corticales superiores como la planificación del movimiento y la modulación, pero también están implicadas en la memoria muscular, ¿sí? El movimiento ocular y el procesamiento de recompensas y motivación. Tengan en cuenta que el cuerpo estriado es la principal estructura de entrada de los ganglios basales y recibe aportes glutamatérgicos excitatorios de un montón de áreas de la corteza, y que la mayoría de las estructuras dentro del cuerpo estriado son neuronas de proyección que van a inervar a otras estructuras de los ganglios basales. Como vemos en este gráfico, tenemos que la corteza cerebral envía proyecciones glutamatérgicas excitatorias tanto a la médula espinal como al tallo cerebral a la sustancia nigra, pars compacta, que es la encargada de liberar dopamina, y al cuerpo estriado en sí. Y que el flujo de salida del estriado va a avanzar a lo largo de dos vías distintas. Vamos a hablar primero de la vía directa, ¿sí? Que está formada por neuronas del cuerpo estriado que se proyectan directamente, por eso se llama vía directa, a las etapas de la salida de los ganglios basales, que son la sustancia negra pars reticulada y el globo pálido interno. Estos van a pasar a su vez la información hacia el tálamo, que va a proporcionar la salida excitatoria hacia la corteza. Pero justamente tanto el neurotransmisión
en la salida del cuerpo estriado, como también hacia la salida del globo pálido interno, son GABAérgicas, o sea, son inhibitorias. Por lo tanto, el efecto neto de la estimulación de la vía directa a nivel del cuerpo estriado es aumentar la salida excitatoria del tálamo a la corteza, porque lo que hacemos estamos inhibiendo al inhibidor. Ahora, la vía indirecta se compone de neuronas del cuerpo estriado que se proyectan al globo pálido externo, ¿sí? Y esa estructura a su vez inerva también el núcleo subtalámico, que el núcleo subtalámico lo que va a hacer va a proyectarse hacia la salida de los ganglios basales, que es el globo pálido interno y la sustancia nigra. Lo que tenemos de diferente en esta vía es que el núcleo subtalámico va a ser excitatorio vía glutamato. Entonces, el efecto neto de la estimulación de la vía indirecta va a ser una reducción del flujo, porque nosotros estamos estimulando a un inhibidor. Por lo tanto, se va a reducir el flujo excitatorio desde el tálamo hacia la corteza. Repasando entonces lo que estuvimos viendo hasta ahora de los receptores dopaminérgicos, sepan que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta van a inervar a todas las partes del estriado, pero las neuronas blanco del cuerpo estriado van a expresar distintos tipos de receptores dopaminérgicos. Las neuronas estriatales que dan lugar a la vía directa van a expresar principalmente la proteína excitatoria del receptor de dopamina D1, ¿sí? Mientras que las neuronas estriatales que forman la vía indirecta va a expresar principalmente el tipo inhibitorio D2. Entonces, la dopamina liberada del cuerpo estriado tiende a aumentar la actividad de la vía directa y reducir la actividad de la vía indirecta. Mientras que en el Parkinson, donde se agota la dopamina liberada de la sustancia negra pars compacta, va a tener el efecto opuesto. Y el efecto neto va a ser la entrada dopaminérgica reducida, porque va a aumentar marcadamente el flujo de salida inhibitorio de la sustancia negra pars reticulada y del globo pálido interno hacia el tálamo, y va a reducir la actividad excitatoria, ¿sí?, en la corteza motora. Ya para ir cerrando y comenzando con la farmacoterapéutica, vamos a tener objetivos en el tratamiento, que van a ser principalmente disminuir y evitar el aumento de la velocidad de progresión de esta enfermedad, siempre y cuando sea posible, mejorar la sintomatología, considerando obviamente la necesidad de reducir el riesgo de complicaciones motoras, minimizar siempre los efectos adversos derivados del uso de la medicación, usar, justamente por lo que acabo de decir, la mejor alternativa farmacológica posible y, punto clave, educar al paciente, ¿sí?, con respecto a los aspectos relevantes de la enfermedad. Como alternativas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, vamos a tener a la levodopa, a los inhibidores de la catecol o metiltransferasa o inhibidores de la COMT, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, antagonistas muscarínicos centrales y amantadina. Tengan en cuenta que la levodopa va a ser el principal fármaco que vamos a desarrollar en la clase y por eso está en negrita, pero todos tienen su utilidad terapéutica. Vamos a comenzar hablando de la levodopa. La levodopa se administra por vía oral y en el tubo digestivo ya la MAO, la COMT y la aminoácido aromático de carboxilasa nos va a metabolizar una parte de la levodopa y nos va a dar producto de eliminación. Solamente el 30% de ella llega a los tejidos periféricos. Pero también recuerden que la decarboxilasa aminoácidos aromáticos, o la LAAD, como les había dicho al principio de la clase, también está periféricamente y que se va a encargar de transformar la levodopa a dopamina. ¿Qué les había dicho de la dopamina? La dopamina no pasa barrera hematoencefálica, sí la levodopa. Entonces, lo que vamos a tener es también un aumento de la dopamina,
dándonos los efectos adversos periféricos que les había dicho, y teniendo que solamente el 1% de la levodopa administrada por vía oral va a llegar al sistema nervioso central, transformándose ahí sí en dopamina, donde necesitamos, para mejorar la neurotransmisión de la vía nigroestriatal. En la práctica clínica lo que vamos a tener es que la levodopa se va a administrar en una combinación con un inhibidor de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos periférica, como la carbidopa y la benseracida, fármacos que tampoco pasan barrera hematoencefálica, entonces van a inhibir de manera efectiva la decarboxilasa de aminoácidos aromáticas periférica, aumentando así la cantidad de levodopa que llega al sistema nervioso central y que luego puede transformarse en dopamina para ejercer su efecto en la enfermedad de Parkinson, y además disminuyendo la cantidad de dopamina que se genera a nivel periférico y disminuyendo la cantidad de efectos adversos periféricos de la misma, principalmente la parte gastrointestinal y de la hipotensión ortostática. Acá les dejo un esquema del CACSUM que la verdad que me pareció excelente para resumir un poco lo que estuve explicando en las dos diapositivas anteriores, donde vemos la diferencia entre administrar solamente levodopa que si administramos levodopa más carbidopa. Cuando administramos solamente levodopa, del 100% de la dosis, solamente el 30% va a llegar a sangre y el 1 al 3% a circulación cerebral. En cambio, si administramos levodopa más carbidopa, vamos a tener que el 60% ya llega a sangre y el 10% va a llegar a circulación cerebral. Como les dije, mejorando la eficacia terapéutica y disminuyendo los efectos adversos a nivel periférico. Ya hablamos de la farmacodinámica de la levodopa, ahora vamos a hablar un poco de la farmacocinética. Se administra por vía oral, ¿sí? Y tiene interacción importante con los alimentos. Sepan que la velocidad y el grado de absorción de la levodopa depende de la tasa de vaciamiento gástrico, del pH del jugo gástrico y del tiempo en el que el fármaco está expuesto a enzimas degradantes de la mucosa intestinal. Además, comidas altas en proteínas retrasan mucho la absorción y terminan reduciendo las concentraciones plasmáticas máximas de la levodopa. Tengan en cuenta que tiene una vida media de aproximadamente 90 minutos y no tiene unión a proteínas plasmáticas. El metabolismo, como dijimos, va a ser por decarboxilación tanto periférica como central y tiene la desventaja de que a altas dosis tiene bastante intolerancia, principalmente por la conversión periférica de levodopa a dopamina, dándote náuseas, vómitos e hipotensión ortostática. Esta metabolización que les comenté por la MAO y por la COMT va a dar metabolitos que se van a eliminar por orina, principalmente el ácido homovanílico. Ahí pongo también los problemas de la biodisponibilidad, que justamente todo se explica por la cantidad de enzimas que hay a nivel periférico. Pensando todo lo que les estuve diciendo hasta ahora, se podrían poner a pensar que la levodopa es un tratamiento excelente, casi sin complicaciones, si se hace bien, pocos efectos adversos, el paciente mejora sintomatológicamente muy rápido, pero tengan en cuenta que hay algunas particularidades del uso de la levodopa. Lo primero que tienen que saber es que los mejores resultados del tratamiento con levodopa se obtienen en los primeros años del tratamiento, porque algunos pacientes se vuelven menos receptivos a la levodopa, principalmente por la pérdida de las terminales nerviosas nigroestriatales dopaminérgicas. Sepan que la levodopa no detiene la enfermedad, solamente da la dopamina que le falta al sistema. Las neuronas de la sustancia nigra siguen muriendo. Entonces, los beneficios del tratamiento a menudo comienzan a disminuir después de casi 3 o 4 años de terapéutica, independientemente de si hubo una buena o mala respuesta en la terapéutica inicial. También igual sepan que, aunque la terapia de la levodopa no detiene el progreso del parkinsonismo, sepan que su inicio temprano sí reduce la tasa de mortalidad. Lo que vamos a ver con la terapia a largo plazo
de la levodopa es que la capacidad de amortiguación que tiene el sistema nigroestriatal se pierde y que el estado motor del paciente puede fluctuar notablemente con cada dosis del medicamento, produciendo las famosas complicaciones motoras de la levodopa. Uno de los primeros problemas comunes de la levodopa es el desarrollo del fenómeno de desgaste. ¿Qué es el fenómeno de desgaste? Principalmente que cada dosis de levodopa mejora de forma efectiva la movilidad del paciente durante un periodo de 1, 2 a 3 horas. Pero la rigidez y la acinesia van a regresar rápidamente al final del intervalo de dosificación. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aumentar la dosis y la frecuencia de la administración. Pero justamente esto no se puede hacer infinitamente porque está muy limitado por el desarrollo de disinesias y de los movimientos involuntarios excesivos y anormales. Ahora, en las etapas posteriores también de la enfermedad de Parkinson está el fenómeno de on-off. ¿Qué es esto? Que los pacientes, o inactivo-activo, el paciente puede fluctuar rápidamente de un estado inactivo que no tiene los efectos beneficiosos de sus medicamentos a pasar a estar activos, o sea que tienen los beneficios del medicamento pero con disquinesias discapacitantes. Voy a nombrar mucho las disquinesias, les voy a decir qué son. La disquinesia es una condición que se caracteriza por realización de movimientos involuntarios anormales debido a una actividad muscular inapropiada. Entonces el paciente va a estar en un estado de tener los efectos beneficiosos del medicamento, pero con disquinesias, a no tener los efectos beneficiosos del medicamento. Y sepan que estas disquinesias ocurren en el 80% de los pacientes que reciben terapéutica con levodopa durante más de 10 años. Es importante también saber que las características de las disquinesias de la levodopa, varía entre los pacientes, pero suele mantenerse en el periodo de los años. La reducción de la dosis de levodopa podría llegar a aliviar las disquinesias, pero sepan que si vos disminuís la dosis de levodopa, vas a aumentar los síntomas del parkinsonismo. ¿Y por qué pongo vacaciones? Bueno, se plantearon varias estrategias para esto del fenómeno de desgaste y el fenómeno on-off, que es que varios neurólogos plantearon tomarse unas vacaciones de la levodopa, ¿sí? Literalmente no consumir la levodopa por un periodo de 3 a 21 días, ¿sí? Para justamente evitar el acostumbramiento a la falta de amortiguación del sistema dopaminérgico y que justamente las pocas terminales nerviosas que quedaban sin ser afectadas por la enfermedad de Parkinson mejoraran la neurotransmisión, pero se vio que es de poca ayuda. Y además conllevaron muchos riesgos de neumonía aspirativa, trombosis venosa, embolia pulmonar y depresión, porque justamente estos pacientes que no estaban recibiendo levodopa tenían una inmovilidad severa. Entonces, por estos motivos, se vio que las vacaciones de la levodopa no tuvieron ninguna mejoría significativa en estos pacientes. Sepan que la levodopa tiene una amplia gama de efectos adversos, ¿sí? Se pueden dividir en un montón de grupos, principalmente 4 muy importantes. Dentro del primero tenemos los trastornos del control de los impulsos, ¿sí? Comportamientos compulsivos, el juego patológico, la hipersexualidad. El otro grupo es los trastornos del sueño. Los pacientes pueden presentar sueños fragmentados, muy vívidos o hasta pesadillas, ¿sí? E insomnio. Algo muy importante que puede generar la levodopa es estados de psicosis, ¿sí? Más que nada pacientes por alteraciones en las vías mesolímbicas, que pueden incluir alucinaciones con alteraciones en la sensopercepción y estados confusionales. Estos se vieron más en pacientes que son adultos mayores, que tengan alteraciones estructurales cerebrales o una disfunción cognitiva preexistente. Y lo que se vio que también puede ocurrir son las alteraciones autonómicas, que se dice que es por la conversión a dopamina en tejidos periféricos, donde vamos a tener hipotensión ortostática, interacción con receptores adrenérgicos, alteraciones gastrointestinales, náuseas,
vómitos, anorexia, dolor abdominal, diarrea y constipación. Como siempre, vamos a tener interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Dentro de las farmacodinámicas vamos a tener principalmente la interacción con los IMAO inespecíficos, ¿sí? Principalmente con los IMAO de tipo A, que justamente combinar levodopa con IMAO inespecíficos puede aumentar la chance de tener una crisis hipertensiva, que puede hasta llegar a tener un riesgo cardiovascular importante. Por lo tanto, se debe suspender los IMAO al menos 14 días antes de la administración con levodopa, más en pacientes con alteraciones cardiovasculares previas. La excepción a esto son los IMAO de tipo B, que vamos a ver más adelante en la clase. En cuanto a las farmacocinéticas, como bien hablamos cuando vimos la diapositiva de farmacocinética, tienen bastantes interacciones principalmente a nivel de su administración. Sepan que antiácidos, anticolinérgicos por retrasar el vaciado y preparados con aminoácidos y dietas ricas en proteínas, lo que van a hacer es van a disminuir la absorción y por lo tanto la biodisponibilidad de la levodopa. Y tengan en cuenta que la piridoxina o vitamina B6 va a aumentar el metabolismo extracerebral de la levodopa. Por lo tanto, va a disminuir su efecto terapéutico. La levodopa no debería administrarse en pacientes psicóticos, ¿sí? Porque puede exacerbar la alteración mental previa. Y también está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, pero aquellos que tengan un glaucoma crónico, ¿sí?, de ángulo abierto, pueden recibir la levodopa si su presión intraocular está bien controlada y obviamente se debe monitorizar. Tengan en cuenta que pacientes con un IAM reciente, ¿sí?, un infarto agudo miocardio o arritmias graves, debe también contraindicarse el uso de levodopa. Además, los pacientes con úlcera péptica activa, ¿sí?, deben manejarse con cuidado porque justamente se ha asociado el uso de levodopa a sangrados gastrointestinales en pacientes predispuestos. Y, como último, sepan que la levodopa es un precursor de melanina en la piel y es posible que pueda llegar a activar un melanoma maligno. Entonces se debe usar con bastante cuidado en pacientes que tengan un antecedente de melanoma o que tengan lesiones cutáneas sospechosas sin diagnosticar. Esos pacientes obviamente deberían ser monitorizados con regularidad por un dermatólogo. Y tengan en cuenta que es categoría C en el embarazo. Hablamos mucho de la levodopa, pero no hablamos de su asociación fija, que son los inhibidores de la aminoácido aromático de carboxilasa periférica, que son la carbidopa y la benseracida. Sepan que esta asociación fija es porque no pasan barrera hematoencefálica y mejoran la biodisponibilidad de la levodopa a nivel del sistema nervioso central. Y estos dos son los más utilizados. Acá les dejo una diapositiva con las formas farmacéuticas disponibles que tenemos de la levodopa con benseracida o con carbidopa. Y también recuerden que no tenemos formulación para administrar por vía parenteral. Cuando terminemos de hablar de un grupo farmacológico, les voy a dejar las ventajas y las desventajas del grupo, para que entiendan cuál es la mejor opción del tratamiento para cada paciente y que vean qué alternativas tenemos. Como ventaja de este grupo, tenemos la mejoría sintomática muy rápida, ¿sí?, que esta misma está asociada a la mejoría del estado de ánimo de los pacientes. Piensen que hay un largo periodo hasta que aparece el desgaste, pero hay un largo periodo donde los pacientes no tienen síntomas motores, entonces están muy contentos y muy satisfechos con el tratamiento. Y además se vio en estudios doble ciegos, randomizados, multicéntricos, que puede incrementar la esperanza de vida de estos pacientes. Obviamente sepan que no disminuye no retrasa la enfermedad en sí, sino que es solamente mejoría sintomática. Ahora, las desventajas.
el fenómeno de desgaste que tanto hablamos, los efectos adversos tanto del uso agudo como el crónico, los regímenes de titulación complejos, más que nada por el fenómeno de desgaste y los fenómenos on-off que habíamos hablado, donde subir mucho las dosis mejoraría sintomáticamente al paciente, pero empeoraría la tasa de efectos adversos y disminuir la dosis no tendría efecto terapéutico, y que justamente, como les dije, la eficacia desciende con el paso de los años. Ahora vamos a hablar del segundo grupo de importancia, que son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos tienen un papel muy importante como terapéutica de primera línea en la enfermedad de Parkinson, y su uso se asocia con una menor incidencia de fluctuaciones de respuesta y las disquinesias que ocurren con los pacientes que están tratados crónicamente con levodopa. Como posibles beneficios tenemos la mayor duración de efecto y el mejor perfil de eficacia. Son útiles en pacientes que ya presentan fluctuaciones y las complicaciones motoras y que tienen comprimidos de liberación prolongada, ¿sí? Lo que tienen de positivo también es que podrían disminuir la liberación de dopamina, y se ha propuesto que los agonistas dopaminérgicos tienen el potencial de modificar el curso de la enfermedad de Parkinson porque pueden reducir la liberación endógena de dopamina y la necesidad de levodopa exógena, también reduciendo la formación de radicales libres a nivel de la sustancia negra. Eso es lo propuesto de por qué podría modificar el curso de la enfermedad. Ahora, tenemos tres generaciones, ¿sí? La primera generación vamos a tener a la apomorfina, a la bromocriptina y al piribedil. Dentro de ellos tenemos a la apomorfina, que es subcutánea y es la más utilizada de los de primera generación. Como segunda generación tenemos a la lisurida, que también es subcutánea, a la pergolida y a la cabergolina. Y por último, como tercera generación, y la característica de esta generación es que son no derivados ergotínicos, ¿sí?, como los de la primera y la segunda, es el pramipexol, que además de para el Parkinson se usa para la depresión, el ropinirol, ¿sí?, y la rotigotina. La tercera generación es de los agonistas dopaminérgicos más utilizados. Tanto el ropinirol como el pramipexol están disponibles en formulaciones de liberación sostenida que tienen la ventaja de administrarse una vez al día, son muy convenientes y además pueden reducir los efectos adversos relacionados con la dosificación intermitente. El pramipexol y el ropinirol, ninguno de los dos son derivados ergotamínicos. El pramipexol tiene afinidad preferencial por la familia D3, ¿sí?, y el ropinirol por D2. Y ambos son eficaces en monoterapia para el parkinsonismo leve y también son útiles en pacientes con enfermedad avanzada, lo que hace que puedas reducir la dosis de levodopa y minimizar o suavizar la respuesta a las fluctuaciones que previamente habíamos dicho. Como datos específicos, el pramipexol se elimina de manera inalterada por vía renal, por lo tanto la insuficiencia renal puede requerir un ajuste de dosis y su vida media es de 12 horas. En cambio, el ropinirol sí tiene metabolismo hepático, ¿sí?, por el CYP1A2, y justamente tanto estimulantes como inhibidores de los CYP pueden llegar a tener alteraciones a este nivel y además va a ser necesario un ajuste de dosis en caso de insuficiencia hepática. La apomorfina es un agonista dopaminérgico que puede administrarse por inyección subcutánea. Tiene gran afinidad por los receptores D4, moderada para los receptores D2, D3 y D5, y adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, y tiene baja afinidad por los receptores D1. En sí, su aprobación es como terapia de rescate para un episodio agudo de inactivo, o sea, periodos off, ¿sí?, en un paciente que tiene una respuesta fluctuante a la terapia dopaminérgica. Tengan en cuenta que la apomorfina tiene los mismos efectos secundarios de los agonistas orales dopaminérgicos que vimos recién, que los efectos adversos los vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero la apomorfina es especial porque tiene dos o tres cositas que hay que tener en cuenta. La primera es que es altamente emético, o sea, requiere terapéutica antiemética antes y después del tratamiento, donde se debe iniciar 3 días antes de la dosis inicial de apomorfina y continuar por al menos 2 meses. Es importante que los antagonistas del receptor serotoninérgico 5-HT3 para
combatir las náuseas y los vómitos, como el ondansetron, están totalmente contraindicados en ese uso, porque se vio que la apomorfina con los antagonistas 5-HT3 produjeron una hipotensión profunda y una pérdida de conciencia. Entonces se prefieren otra familia de antieméticos. Y tienen dos efectos especiales, especialmente graves, ¿sí? Que pueden prolongar el intervalo QT, ¿sí? Y puede desarrollar alucinaciones, disquinesias y comportamientos anormales. Entonces, justamente se va a reservar como terapéutica de rescate y no se va a utilizar como tratamiento crónico. Cabe destacar, y para que conozcan, otros usos, principalmente de la bromocriptina y la cabergolina, que en sí no se usan para la enfermedad de Parkinson, sino que tienen indicaciones clínicas precisas. Justamente como son agonistas dopaminérgicos, son muy útiles en pacientes con hiperprolactinemia, pacientes que necesitan suspender la lactancia o suprimirla, ¿sí? Y para tratar la acromegalia. La terapéutica con agonistas dopaminérgicos no está exenta de efectos adversos, y también los podemos dividir en grupos. Principalmente tenemos a los efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Puede aparecer anorexia, náuseas, vómitos, cuando se introduce en sí un agonista dopaminérgico y suele ocurrir al principio de la terapéutica y suele ser un poco más leve si se toma el medicamento con las comidas. También puede ocurrir estreñimiento, dispepsia y puede reactivar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? También se ha informado que, al igual que la levodopa, hubo sangrados por úlcera péptica, así que también se debería evitar en esos pacientes. A nivel cardiovascular, es importante tener en cuenta que puede ocurrir hipotensión postural, más que nada al inicio de la terapéutica, y cuando ocurren arritmias cardíacas es indicación de suspender el tratamiento. Ahora, disquinesia, ¿sí? Pueden ocurrir disquinesias, o sea, movimientos anormales muy parecidos a los que ocurrían con la levodopa, que se revierten en sí en reducir la dosis. La parte de perturbación mental también puede ocurrir, al igual que con la levodopa, son bastante parecidos los efectos adversos. Puede haber confusión, alucinaciones, delirios, ¿sí? Y otras reacciones psiquiátricas. Más que nada puede ser como característica de la enfermedad de Parkinson que avanzó o como complicación del tratamiento en sí. También se vio que se puede generar un síndrome neuroléptico maligno y se vio que algunos pacientes presentaron infiltrados pulmonares, fibrosis pleural y retroperitoneal y eritromegalia, pero en muy baja incidencia. Muy parecido a la levodopa, los agonistas dopaminérgicos están contraindicados en pacientes con antecedentes de una enfermedad psicótica o infarto de miocardio reciente. También se debería tener especial cuidado en pacientes con úlcera péptica activa y los agonistas derivados de la ergotamina, o sea, los que no son de tercera generación, deberían evitarse en pacientes con enfermedad vascular periférica. Y son clase C en el embarazo y se deberían evitar. Vamos a la diapositiva para finalizar este grupo de fármacos, que son las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos que retrasa el uso de levodopa, que tiene menor frecuencia de disquinesias en pacientes tratados con monoterapia, no requiere un inhibidor enzimático y tiene una vida media mucho más prolongada. Ahora, como desventaja es que se debe tomar el medicamento con alimentos para evitar los problemas gastrointestinales y que tiene limitaciones en cuanto a sus contraindicaciones, principalmente alteraciones cardiovasculares, insuficiencia renal, psicosis o demencias. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la COMT. Recuerden que nosotros administrábamos levodopa por vía oral y que se transformaba en dopamina a niveles periféricos por la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, lo que daba náuseas e hipotensión, que son los efectos adversos periféricos principales de la dopamina. Entonces, ¿qué hacíamos? Le agregábamos un inhibidor de la LAAD, ¿sí? Como la carbidopa o la benseracida, y lo que hacíamos era reducir la cantidad de dopamina que se generaba. Un efecto de esto es que la levodopa, en vez de metabolizarse por la LAAD, se metabolizaba por la COMT, dándote 3-metil dopa.
que tampoco hacía que esa levodopa llegue al sistema nervioso central, también justamente disminuyendo la biodisponibilidad de levodopa a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, se crearon los inhibidores de la COMT, que no solo ayudan con el bloqueo de la de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, sino que también reducen la cantidad de 3-O-metildopa que se forma, aumentando la vida media en plasma de la levodopa y también aumentando la fracción de cada dosis de levodopa que llega al sistema nervioso central. Y justamente los dos fármacos que tenemos disponibles son la tolcapona y la entacapona, que reducen significativamente los síntomas de desgaste en pacientes tratados con levodopa-carbidopa o levodopa-benseracida. Acá tienen el mismo esquema que les había dado con la levodopa, agregándole la inhibición de la COMT. Vemos cómo inhibiendo dos enzimas claves en la transformación de levodopa, vamos a disminuir aún más la conversión de levodopa o a dopamina o a 3-O-metildopa a nivel periférico y vamos a aumentar mucho más la biodisponibilidad de levodopa a nivel del sistema nervioso central. Los dos fármacos difieren un poco en las propiedades farmacocinéticas y en sus efectos adversos. La tolcapona tiene una duración de acción relativamente más larga que la entacapona y actúa inhibiendo la COMT central y periférica, ¿sí? Que eso le da un beneficio aún mayor. Y la entacapona tiene una duración de acción corta, ¿sí? De 2 a 3 horas, y principalmente inhibe la COMT periférica. Esta corta duración de acción hace que deba ser administrada con cada dosis de levodopa. Los efectos adversos comunes a los dos grupos, o sea, a los dos agentes, incluyen náuseas, hipotensión ortostática, sueños vívidos, confusión y alucinaciones. Pero la tolcapona está asociada a hepatotoxicidad y se ha visto al menos 3 o 4 casos fatales de falla hepática fulminante en pacientes que estaban tomando tolcapona. Por esa razón la FDA le agregó una advertencia en recuadro negro a la etiqueta y que la tolcapona solamente debe utilizarse en pacientes que no hayan respondido a otras terapéuticas y con la monitorización adecuada de la lesión hepática que puede generarse. Entonces, para ir cerrando un poquitito con los inhibidores de la COMT, vamos a hablar de los efectos adversos, que algo ya dije en la diapo anterior, pero para remarcarlos. Se pueden dividir también en grupos, ¿sí? Náuseas, vómitos y diarrea explosiva son de los más comunes y suelen ser dosis dependiente. Pacientes también pueden experimentar hipotensión ortostática, pueden tener sueños vívidos, confusión, alucinaciones, ¿sí? Pueden desencadenar un cuadro de psicosis y, especialmente la tolcapona, la hepatotoxicidad que puede llevar a una hepatitis fulminante. Entonces, como ventajas de los inhibidores de la COMT, vamos a tener que reduce las dosis necesarias de levodopa y además prolonga su vida media. Tenemos que la biodisponibilidad de ellos no se ve afectada por los alimentos, a diferencia de la levodopa, ¿sí? Y que prolonga el tiempo on y reduce el tiempo off. Como desventajas, podemos citar que debe tomarse con cada comprimido de levodopa, más que nada la entacapona, la tolcapona tiene una vida media mucho mayor, y puede aumentar la duración y gravedad de las disquinesias. Continuamos la clase hablando de los inhibidores de la MAO-B. Tenemos dos tipos de MAO en el sistema nervioso central. La MAO-A se encarga de metabolizar norepinefrina, dopamina y serotonina. Y la MAO-B se encarga de metabolizar la dopamina selectivamente y justamente es la forma predominante en el cuerpo estriado y es la responsable de la mayor parte del metabolismo oxidativo de dopamina en el cerebro. Por lo tanto, ella va a ser nuestro blanco terapéutico. Tengan en cuenta que también tenemos MAOs periféricas, ¿sí? Para degradar monoaminas producidas por decarboxilación bacteriana y los inhibidores selectivos de la MAO-M no inhiben sustancialmente el metabolismo periférico de las catecolaminas y se pueden tomar de manera segura junto con la levodopa.
Además, estos inhibidores de la MAO-B no presentarían el famoso fenómeno del queso, efecto del queso, que es la potenciación, o sea, que es la potenciación bastante peligrosa de la acción catecolaminérgica cuando los pacientes tomaban MAO, ¿sí? Inhibidores de la MAO no selectivos, y consumían alimentos con tiramina, ¿sí? Que están en quesos, en vinos, ¿sí? En chacinados, que podían aumentar la liberación tiramínica de catecolaminas y generar una crisis hipertensiva. Bueno, estos no estarían, ¿sí? O no ocurriría este fenómeno del queso con los inhibidores de la MAO de tipo B, aunque no hay que descartar que pueda llegar a ocurrir. Tenemos dos fármacos en este grupo, que es la seligilina y la rasagilina. La seligilina es un inhibidor irreversible, ¿sí? De la MAO-B que a dosis normales, o sea, o a dosis fisiológicas, que es la que se administra, inhibe solo la MAO-B, pero a dosis altas inhibe tanto la MAO-B como la MAO-A. Así que hay que tener en cuenta eso. Y que se usa justamente para mejorar y prolongar el efecto antiparkinsoniano de la levodopa, ¿sí? Lo que va a permitir que se reduzca la dosis de la misma. Y también reducir los efectos o fenómenos on-off, ¿sí? Ahora, la rasagilina solamente inhibe a la MAO-B y es mucho más potente que la seligilina, ¿sí? Y es el que más se utiliza, ¿sí? Para el tratamiento temprano en pacientes con síntomas leves, y también se puede utilizar, obviamente, junto con la levodopa en pacientes con enfermedad avanzada y que tengan ya fluctuaciones en la respuesta hacia la levodopa. En general, los IMAOs son bastante bien tolerados, más que nada en pacientes jóvenes, sí, que comienzan con la enfermedad temprano o leve, sí, para el tratamiento sintomático, pero en pacientes con una enfermedad por ahí más avanzado, que ya tengan un deterioro cognitivo, la seligilina, más que nada, puede acentuar los efectos adversos motores y cognitivos del tratamiento con levodopa. Además, tengan en cuenta que los metabolitos de la seligilina incluyen anfetamina y metanfetamina, que pueden generar ansiedad, insomnio, anorexia, ¿sí? Y otros síntomas indeseados en el paciente. A diferencia de seligilina, la rasagilina no tiene lugar a estos metabolitos, entonces nada, tengan en cuenta esa diferencia importante. En cuanto a interacciones, más que nada se han planteado teóricas con meperidina, tramadol, propoxifeno, hierba de San Juan, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Debido al riesgo teórico, más que nada teórico porque es de muy baja incidencia, con el síndrome serotoninérgico, ¿sí? Por aumento de la serotonina a nivel central y activación de los receptores 5-HT1A, ¿sí? Generando estupor, rigidez, hipertermia y agitación, ¿sí? Parte del síndrome serotoninérgico. Sepan que en la clínica es raro encontrarlo, pero está bueno recordar esta posible interacción que puede ocurrir. Como ventajas de los inhibidores de la MAO, podemos encontrar que retrasan el inicio del tratamiento con levodopa y permiten reducir las dosis de levodopa justamente entre un 10 y un 30%. Como desventajas, las interacciones farmacológicas antes mencionadas, que pueden potenciar los efectos adversos de la levodopa, están totalmente contraindicados en pacientes con alteraciones cardiovasculares y nunca usar en pacientes con demencia avanzada y psicosis porque pueden agravar estos cuadros. Otro grupo importante de los fármacos disponibles para tratar el Parkinson son los anticolinérgicos centrales. Como vemos en este esquemita de la fisiología de la ganglia de la base que les había presentado al principio de la clase, acá le doy más relevancia a las interneuronas colinérgicas que existen en el cuerpo estriado. Como vemos, mediante receptores inhibitorios, lo que hace es inhibir la vía directa y mediante receptores estimulatorios favorecer la vía indirecta. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, la acetilcolina haría lo opuesto a la dopamina. Favorecería la vía indirecta y desfavorecería o inhibiría la vía directa. De aquí se desprende la utilidad de los anticolinérgicos centrales para el tratamiento sintomático de la enfermedad.
Actualmente, para tratar la enfermedad de Parkinson, dentro de los antimuscarínicos tenemos al triexifenidilo, al biperideno y al mesilato de benzotropina, que justamente actúan mediante las interneuronas estriatales colinérgicas, modulando la neurotransmisión. Tengan en cuenta que estos medicamentos tienen una actividad antiparkinsoniana relativamente leve a moderada y solamente se usan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson temprana o como un complemento de la terapia dopaminérgica. Nunca se usan en monoterapia en enfermedad avanzada porque no tendríamos eficacia terapéutica. Además, los efectos adversos son resultado de las propiedades anticolinérgicas, así que piensen qué efectos adversos podríamos tener, principalmente a nivel cardíaco, ¿sí? Y los más problemáticos de los efectos adversos de este grupo es la sedación y la confusión mental, o el famoso síndrome confusional que generan estos fármacos. ¿Por qué los nombro? Porque suelen pasar más que nada en adultos mayores, y justamente la enfermedad de Parkinson predomina en adultos mayores y puede debutar con alteraciones en la sensopercepción, desorientación temporoespacial, una atención fluctuante, ¿sí? Puede haber estados de agitación, entonces hay que tener en cuenta esto. Además, podemos tener síntomas atropínicos y tienen potencial de abuso. Por lo tanto, no se debe prolongar su administración por más de 3 meses. Tengan en cuenta que las ventajas de este grupo principalmente radican en ser un tratamiento específico para temblores en reposo, ¿sí? Los pacientes que dentro de su enfermedad de Parkinson predomina el temblor en reposo, los anticolinérgicos dan una mejoría sintomática muy importante. Y además se utilizan mucho para los parkinsonismos inducidos por antipsicóticos. Ahora, la desventaja es que desarrolla rápidamente tolerancia, casi no tienen efectos sobre la bradicinesia y la aquinesia, ¿sí? Y pueden empeorar las disquinesias por la levodopa. Además, justamente por este síndrome confusional que pueden generar o su potencial anticolinérgico que tienen, pueden dar confusión y alteraciones en la memoria. Entonces tampoco serían de primera línea para pacientes con enfermedad de Parkinson y que además sean adultos mayores. Como último grupo del día, y en sí es un fármaco, vamos a hablar de la mantadina. Finalmente llegamos a la mantadina, pero que la habíamos visto como agente antiviral, que se utilizaba principalmente para profilaxis y tratamiento de la influenza de tipo A. Pero tiene cierta actividad antiparkinsoniana. ¿Por qué? La mantadina altera la liberación de dopamina a nivel del cuerpo estriado y tiene propiedades anticolinérgicas y además bloquea los receptores de glutamato NMDA, dándose su actividad antidisquinésica. Y se usa como terapia inicial en la enfermedad de Parkinson leve. Y también puede ser útil como un complemento en pacientes que tengan fluctuaciones por la levodopa. Ahora, lo que tiene principalmente es que tiene eliminación por excreción renal exclusiva, así que hay que tener en cuenta la función renal del paciente y que tiene algunos efectos adversos de relevancia, como mareos, letargo, confusión, trastorno de sueño, náuseas y vómitos, y también tiene su cierto efecto atropínico. Tengan en cuenta que la terapéutica con amantadina puede desarrollar tolerancia rápidamente, por lo tanto no se recomienda utilizar en tratamientos prolongados. En cuanto a las ventajas de la amantadina, tenemos que posee efectos colaterales menos graves que la levodopa y alivia las disquinesias de la misma. Y tenemos que es más efectiva que los anticolinérgicos en el control de la bradicinesia y la rigidez, principalmente porque la amantadina sí altera la liberación de la dopamina. En cambio, los anticolinérgicos centrales no participan en la neurotransmisión dopaminérgica. En cuanto a las desventajas, es que es menos eficaz que la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, pierde eficacia a los pocos meses, no es muy útil en los temblores y su retiro tiene que ser sí o sí gradual para evitar un síndrome de rebote. Tengan en cuenta que no debe utilizarse ¿sí? en hipertensión arterial, taquicardia, arritmias y angina grave por su efecto atropínico. Para ir finalizando, me pareció interesante que tengan
Obviamente no es el objetivo de la clase que sepan cómo tratar Parkinson, porque justamente es de tratamiento especialista, ¿sí? Ni tampoco todo el esquema terapéutico, pero para que se den cuenta que dependiendo del paciente y la gravedad de su enfermedad, podemos utilizar distintos fármacos que estuvimos viendo a medida que ocurría la clase. Por ejemplo, si tenemos un paciente menor de 65 años con síntomas leves, podemos tranquilamente usar o la rasagilina o la serigilina. Si tenemos un paciente menor de 65 años, pero que ya tiene alguna discapacidad motora leve, podemos comenzar con agonistas dopaminérgicos. Como se están dando cuenta acá, retrasamos lo más posible la terapéutica con levodopa. ¿Por qué? Porque justamente es la más eficaz, pero es la que más rápido va a terminar desarrollando los efectos adversos de la terapia crónica. Pero en pacientes mayores de 65 años o que tengan una discapacidad motora severa, dado que la levodopa es el fármaco que mejor clínicamente, ¿sí?, impacta sobre el paciente, vamos a utilizar levodopa más carbidopa eh, como primera opción. Ahora, si vemos que progresa, no mejora o hay alguna complicación motora, o aumentamos la dosis de levodopa o directamente añadimos al esquema levodopa. Y en un paciente menor de 65 años, donde está el temblor severo, recuerden que temblor severo, pero deterioro cognitivo todavía no está bueno utilizar un anticolinérgico, más que nada para ir a la parte del temblor. Ahora, si tenemos disquinesias, no está tan bueno utilizar un anticolinérgico porque podía empeorarlas, pero podemos utilizar amantadina, ¿sí?, y ajustar las dosis dopaminérgicas. Y si tenemos muchas fluctuaciones motoras, ahí podríamos agregar entacapona al esquema levodopa-carbidopa. Como conclusión de la clase, podemos tener que la farmacoterapia en sí no es obligatoria en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana o leve. Y muchos pacientes pueden mejorar en un primer momento con intervenciones de ejercicio y estilo de vida. Ahora, para los pacientes con síntomas leves, estaría bueno y sería razonable empezar o con inhibidores de la MAO-B, con amantadina, ¿sí?, o en pacientes más jóvenes los anticolinérgicos, que son opciones bastante razonables para un paciente que tiene síntomas leves. Sepan que en la mayoría de los pacientes con el tiempo va a requerir agregar un fármaco dopaminérgico, ya sea o la levodopa o un agonista dopaminérgico. Y muchos médicos prefieren siempre arrancar con un agonista dopaminérgico como tratamiento inicial en los pacientes jóvenes, ¿sí?, en un esfuerzo para reducir la aparición de complicaciones motoras, y en pacientes mayores o con una comorbilidad más importante, carbidopa y levodopa, que se suele tolerar mejor y la mejoría clínica es rápida y muy importante. Esta parte la planteé más que para la clase de hoy, para que puedan integrar todo el tercer parcial, ¿sí? Porque básicamente acá tenemos un montón de interacciones y un montón de terapéuticas, sabiendo que los síntomas cognitivos y autonómicos también los tenían los pacientes con Parkinson, además de, obviamente, los síntomas motores. Sepan que para las demencias por Parkinson, la ribastigmina, el donepezilo o la galantamina se han utilizado y se ha visto que son clínicamente útiles, que acuérdense que son bloqueantes de la acetilcolinesterasa, por lo tanto aumentaban la cantidad de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Para el tratamiento de la depresión, se vio que se podía tratar con antidepresivos tricíclicos, ¿sí?, con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o con inhibidores selectivos de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, siendo los inhibidores de la recaptación de serotonina los más utilizados y la primera línea, como la paroxetina. En cambio, de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina fue la que vio que es más clínicamente útil. ¿Por qué les puse el bupropion? Bueno, el bupropion con signo de pregunta. El bupropion sabemos que no afecta en sí en el sistema serotoninérgico, entonces podría plantearse la hipótesis que tiene justamente un efecto neuroprotector y además ayuda con la fisiopatogenia del Parkinson, porque lo que hace es terminar aumentando la cantidad de dopamina a nivel del sistema nervioso central.
Entonces, se pensó que podría ser una buena alternativa, pero a pesar de las propiedades teóricas, la eficacia del bupropion sobre los síntomas depresivos de la enfermedad de Parkinson no se vieron en ensayos clínicos doble ciegos, o sea, presumiblemente se pensó que podría utilizarse, pero lo que se vio es que el bupropion alertó de algunas preocupaciones tanto sobre la seguridad, sobre la tolerabilidad de los pacientes, principalmente que empeoraron, ¿sí? eh, algunas manifestaciones neuropsiquiátricas y que además le generaba a los pacientes somnolencia y problemas para dormir. Por lo tanto, en la teoría era una buena posible adición al tratamiento, pero en la práctica se vio que no era clínicamente útil. También tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que pueden ser útiles en estos pacientes. La psicosis, ¿sí? Primero, cuando tenemos una psicosis en Parkinson, lo que se hace primero es retirar los medicamentos que potencialmente la agraven, como los anticolinérgicos, la amantadina, los agonistas dopaminérgicos y los IMAO-B. Y lo que ocurre es que justamente a veces esta suspensión se limita porque pueden reaparecer los síntomas motores. Entonces, si la psicosis persiste y requiere tratamiento, se prefiere o la pimavanserina, ¿sí? La quetiapina o la clozapina. Y para los pacientes que sufren de insomnio o ansiedad secundario a la enfermedad de Parkinson, se podría aliviar con benzodiazepinas, pero tengan en cuenta que pueden empeorar la función cognitiva y más en pacientes adultos mayores. También se pueden considerar las drogas zetas como el solpidem, ¿sí? Y la trazodona, que estos se deberían ingerir antes de dormir. Tengan en cuenta que además de los síntomas motores del Parkinson, también teníamos los síntomas autonómicos. Y el consenso para los síntomas autonómicos es tratarlos a medida que aparezcan. Para la hipotensión ortostática que pueda aparecer, se podría indicar media de compresión alta o fluorocortisona. También se ha visto que la amidodrina podría ser útil. Ahora, estos pacientes, dentro de sus trastornos motores, pueden manifestar disfagia. Lo que se va a hacer es se va a indicar una dieta blanda con espesantes líquidos. Y tengan en cuenta que los pacientes con enfermedad muy avanzada se les recomienda comer en los periodos ON. Ahora, en fases muy avanzadas, ¿sí? Se indica la gastrostomía. La dieta siempre debe incluir suficiente fibra e hidratación para prevenir la constipación, que es justamente lo que suele ocurrir en estos pacientes, y los laxantes osmóticos como el polietilenglicol, ¿sí? O el lactulón son efectivos como terapéutica de segunda línea. Ahora, para las náuseas, los vómitos o la gastroparesia, la domperidona es uno de los fármacos a elección. Para la disfunción urinaria, principalmente la urgencia, la nicturia y la incontinencia urinaria, se puede indicar oxibutinina o la sonifenacina, pero tengan en cuenta que ambos pueden empeorar la constipación por ser anticolinérgicos. Y para el tratamiento de la disfunción sexual eréctil, se puede utilizar algún inhibidor de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafil. Muchas gracias por escuchar la clase, espero que les haya sido útil. Abajo les dejo mi mail por cualquier duda o inconveniente que tengan, me pueden escribir sin problema. Sepan que la clase no reemplaza la bibliografía oficial, sino que es un mero acercamiento para ayudarles a guiar el estudio. Espero que tengan un buen día.